Internet es una inmensa fuente de información que tenemos disponible al alcance de nuestros ordenadores. Pero del mismo modo que prácticamente cualquier cosa que nos interese localizar vamos a poder encontrar en Internet, del mismo modo la información que podríamos decir que nos es relevante nos va a venir acompañada de muchísimas páginas de información adicional que a lo mejor no nos resulta de tanto interés. Y entonces en la misma ventaja está el inconveniente. Al haber tanta información sobre cualquier tema, cuando busquemos algo vamos a encontrar perfectamente miles o incluso millones de páginas cuando realicemos una búsqueda sencilla inicialmente. Es por ello que tenemos que introducir el concepto de buscar la información de una manera eficaz, es decir, encontrar la información que nos es relevante para el problema que nosotros queremos solucionar o para lo que queremos conocer. Es por ello que vamos a enumerar una serie de principios que rigen o que hemos experimentado o que la experiencia nos dice que conviene tener en cuenta a la hora de buscar información en Internet. Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar los conceptos clave. Nosotros, antes de realizar una búsqueda, tenemos que saber cuál es el concepto, qué es lo esencial de la información que nosotros queremos localizar. Bien, después de ese concepto, unas veces será más difícil o más fácil plasmarlo en palabras del idioma que nosotros utilizamos normalmente. Ese concepto lo pasamos a palabras y después tenemos que pensar qué tipo de fuente, dónde pensamos que puede estar esa información, dónde pensamos, quién pensamos que puede haber recopilado de manera fidedigna esa información. Bien, en ese caso lo que hacemos es, con esas palabras las introducimos en un buscador y normalmente en la mayoría de los casos nos dará directamente la información o alguna página con la información que nosotros requerimos. Bien, eso ocurrirá en muchas ocasiones. Sin embargo, hay muchas veces en las que, como hemos comentado, pues nos inunda la información o sencillamente no obtenemos nada con esas palabras. O obtenemos información pero que no es adecuada al tema que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, Valencia puede ser tanto una ciudad como el nombre de un equipo de fútbol. Entonces, en muchas ocasiones hay temas que inundan la red, inundan Internet con mayor potencia que otros temas. Entonces, si verdaderamente nosotros buscamos una información con unas palabras que hemos seleccionado sobre un tema concreto que a su vez es muy popular por otros temas, esa misma palabra en Internet, pues lógicamente nos va a aparecer escondida la información relevante que nosotros necesitamos. Entonces, en las búsquedas complejas lo que tenemos que hacer es identificar palabras únicas, palabras que principalmente signifiquen lo que nosotros queremos buscar y solo eso, fundamentalmente. También será muy interesante identificar las organizaciones, las fuentes, digamos, que pueden tener de manera fidedigna esa información. También, del mismo modo que es muy fácil publicar en la red, es muy fácil publicar información veraz, información, digamos, no demasiado precisa o incluso errónea en muchas ocasiones, o incluso que está, digamos, sesgada, con información que mira los términos desde un punto de vista, pero no desde cualquier otro. Entonces nosotros tenemos que pensar, pues, identificar organizaciones que pueden tener esa información pues de manera fidedigna. Por ejemplo, si estamos buscando datos del IPC, pues lógicamente podemos encontrarlo en multitud de páginas, pero muy probablemente deberíamos de identificar qué organización es la encargada de calcular y de publicar este índice. Es posible que en una búsqueda siempre van a aparecer ordenadas las páginas encontradas por orden de popularidad. Entonces es posible que esta fuente original, la fuente que verdaderamente ha calculado los datos, no sea la más popular a la hora de escribir sobre ese tema, porque después las consideraciones que se hacen sobre el tema, por ejemplo, del IPC, pues son inmensas en los medios de comunicación. Entonces puede ocurrir que nosotros, al poner un término como este que hemos comentado, pues nos salgan pues, probablemente montones de páginas, miles, millones de páginas, pero verdaderamente si somos capaces de identificar la organización que es la encargada de calcular, pues lógicamente tendrá el dato objetivo. Bien, en muchas ocasiones podrá ocurrir también
que necesitemos pensar en términos más generales de la búsqueda. Esto puede ocurrir perfectamente cuando nosotros hemos identificado una palabra, la introducimos y ocurre que no nos encuentra ninguna página relativa a esa información. No sé, por ejemplo, el nombre de un nombre que nosotros tengamos, pues no exactamente, un nombre antiguo, por ejemplo, que se le daba a algún tema. Entonces, es posible que nosotros tengamos que ascender desde el punto de vista, ver la información con más perspectiva, pensar en términos más generales e introducir en el buscador pues, estos términos más generales, de modo que nosotros ya por selección de todas las páginas que nos encontremos pues podamos llegar a la información que precisamos ya concreta, pero que a lo mejor en esa página nadie había introducido la palabra que nosotros habíamos seleccionado. Bien, por lo mismo puede ocurrir que nosotros pensemos o necesitemos utilizar sinónimos de las palabras que hemos identificado, las palabras clave. Estas palabras clave puede ocurrir que sean clave, que sean para nosotros las hemos seleccionado y pensemos que es la palabra que verdaderamente define el concepto que nosotros buscamos, pero puede ocurrir que la persona que ha recopilado esa información, la ha colgado, pues no haya pensado en esa palabra, sino que haya pensado en un sinónimo. Bien, entonces, lógicamente, es buena técnica en casos que no encontremos la información que nosotros estamos buscando con las palabras que nosotros hemos introducido, pues puede ocurrir que tengamos que pensar en sinónimos de las mismas, o en palabras aproximadas, o conceptos aproximados. Bien, identificar otro tipo de fuentes pues, adicionales. Nosotros puede ocurrir que, de alguna manera, por lo que sea, pues resulta que no encontramos realmente, después de mucho tiempo de buscar, pues no encontramos verdaderamente la información que precisamos. Bueno, puede ocurrir que tengamos que pensar en pues, dar un rodeo, de modo que por una información colateral, pues nosotros sí que encontremos una página que de alguna manera nos pueda ir encadenando conceptos, encadenando palabras, encadenando información que al final nos pueda llegar a dar el resultado que nosotros necesitamos.